estructura se encuentra compuesta de dos elementos, se encuentra compuesta con lo que es la aguja como tal y se encuentra compuesta con lo que es el hilo. En relación al hilo, tenemos una clasificación que tiene 4 grupos según su origen. Se lo clasifica en artificiales o sintéticas, según si son naturales, perdón, artificiales o sintéticos sería un sinónimo, naturales, animal o vegetal, o mineral. Según su acabado industrial, si es un solo filamento, se le considera como monofilamento y son varios filamentos como multifilamentos. Según su permanencia en el organismo, son hilos que pueden ser absorbibles, o sea que el cuerpo los disuelve mediante un proceso de proteólisis, o pueden ser unos hilos no absorbibles en los cuales se los tenga que quitar o en algunos casos permanezcan en el cuerpo de manera indefinida. Según el calibre, los hilos van enumerados en ceros. Más ceros significa un menor grosor y de 0 hacia arriba, o sea 1, 2 y 3, aumenta el grosor. De acuerdo a la clasificación, según su absorción, en hilos naturales encontramos de origen animal lo que es el catgut simple, el catgut crómico, y de origen natural encontramos vegetales y minerales como son la seda, el lino y el acero. El catgut originalmente que se creó o se utilizó de la tripa de los gatos, por eso su nombre, actualmente se procesa del tracto submucoso de la oveja. Es un hilo que se degrada con proteólisis, tiene una fuerza de tensión que dura menos de una semana, entre 10 días y una absorción de 70 días. La variante del catgut es el catgut crómico, que aumenta su fuerza tensil en 15 días y su absorción más de 90 días. La desventaja del catgut crómico es que en algunos pacientes sí genera una reacción tisular importante. Puede utilizarse como suturas intradérmicas, y el catgut simple se utiliza cuando tenemos tejidos en los cuales se reparan rápidamente y no se requiere una fuerza tensil mayor. Como es un hilo monofilamentoso, su manipulación es difícil, su nudo es inestable y tiene memoria. Por eso es un hilo que no se utiliza para prender, porque es dificultoso. Todo lo contrario es la seda, es un hilo que es de fácil manipulación, tiene unos nudos estables, es fuerte, pero tiene las desventajas de que induce una reacción tisular, tiene una alta capilaridad y esto favorece a una colonización bacteriana y una infección. Y en cuanto a la relación con un medio húmedo, este pierde su fuerza y lo ideal es que se utilice en un medio seco. Entonces nos enfrentamos con un dilema debido a que podemos utilizarlo en boca, pero la humedad de la boca va a debilitar este hilo. En cuanto a las suturas que son sintéticas, en el grupo de absorbibles encontramos el ácido poliglicólico, la poliglactina, la polidioxosanona, el poligloconato. No absorbibles, la polidiamina, el poliéster y el polipropileno. Y ahí están sus nombres comunes comerciales. La poliglactina 910, conocido como el nombre comercial de Vicryl, por muchos años se utilizó solamente en una estructura multifilamentosa con trenzado recubierto, pero en la actualidad ya existe en lo que es el monocril. Tiene una fuerza tensil que a los 14 días es de un 65%, a los 21 días un 40% y a los 35 días un 10%. La absorción completa a los 70 días y regresa o registra una leve reacción tisular durante su absorción.
El PDS es un hilo más fuerte, es un monofilamentoso, entonces es un poco más difícil de utilizar. Genera una baja reacción tisular, es un buen soporte de los tejidos, genera una baja afinidad o colonización bacteriana. Su fuerza tensil todavía permanece fuerte a los 14 días y a la mitad de su fuerza tensil pasado el mes. La absorción inicia o ya tiene un cierto grado de absorción a los 90 días y se complementa a los 180 días. El poligluconato Maxon es absorbible, es un poco más fuerte que el PDS, tiene o mantiene su fuerza de absorción a los 7 días un 80% y luego va disminuyendo hasta tener una absorción completa a los 180 días. El nylon es un hilo con una alta fuerza de tensión, una baja reacción tisular. Es preferible mojarlo para manipularlo porque se vuelve más fácil, aumenta su flexibilidad. Su fuerza tensil es del 80% al año y a la década más del 50%. Y es útil para fijar tejidos como que son de cicatrización retardada, como cartílagos. El poliéster se consideran como las fibras naturales más fuertes, no se debilitan con el agua y también causan una reacción baja. De acuerdo al terminado, tenemos dos tipos, un monofilamentoso y un multifilamentoso. El monofilamentoso, el polipropileno, el catgut y el acero. Ventajas de este tipo de terminado es un menor riesgo de colonización bacteriana y como desventajas, estos hilos presentan memoria y son de difícil manipulación. Ahora, este tipo de tejidos, pero este tipo de hilos de multifilamento va a presentar lo que es una característica del ácido poliglicólico, que va a ser unos hilos que se encuentren con múltiples, o sea, varios hilos en sí, el poliéster y la seda, que son hilos que nos van a presentar una fácil manipulación y que van a presentar un grado de capilaridad. ¿Qué es las ventajas? Que esos hilos nos dan una mayor estabilidad. Ahora, esto sería respecto a la parte inicial de las suturas y nos tocará concluir con los últimos tipos de colgajos. No creo que esté. No, a ver. No, a ver. No, mejor voy a terminar con este tema. Luego regreso a la parte que nos falta de los colgajos. Ok. Entonces, esto ya revisamos, que son los elementos que se tienen que llevar para la práctica. Y lo que vamos a repasar juntamente para la práctica son los principios como tales. El primer principio es llevar el colgajo, colocar la sutura del colgajo del móvil al fijo con el objetivo de evitar que se desgarre, primero a nivel angular
utilizar el mismo espesor, tener una inclinación de 90 grados, hacer una sutura sin tensión, alcanzar el objetivo de tener una sutura de borde a borde y tener una cantidad de tejido suficiente en la parte profunda para evitar un desgarro. Ahora, el objetivo de tener una herida en relación al borde móvil y fijo es lo siguiente. Cuando tenemos una herida y tenemos una herida que se encuentra libre o se encuentra móvil, al momento de utilizar la aguja y pasarla por este borde, podemos generar un grado de tracción y llevarlo hacia acá y va a haber un poco riesgo que esta zona se desgarre. Si hacemos lo contrario y llevamos el tejido de aquí y luego queremos agarrar el tejido de acá para jalarlo, generamos mucha tensión acá y podemos generar que esta zona se nos desgarre. Hay algunas excepciones más que son por comodidad. Por ejemplo, cuando queremos suturar a nivel de la tuberosidad, y tenemos una herida, por la forma de la herida, a veces es más sencillo llevar de aquí a acá. Bueno, en este caso voy a completar el dibujo. Sería el colgajo. Un colgajo sería, digamos así, lo que hemos desprendido. Es más fácil llevar de aquí a acá que ir desde atrás o agarrar el colgajo desde atrás. Entonces, por esa comodidad, en ocasiones hay una excepción cuando se tiene que suturar en una zona muy posterior. Toda sutura debería siempre suturarse a nivel de los ángulos cuando la herida es irregular, ya sea un colgajo triangular, un colgajo trapezoidal, un colgajo irregular o en bayoneta o en forma de zigzag. Siempre deberíamos elegir los ángulos con el objetivo de adaptar de mejor forma los tejidos. El mismo espesor es importante. Hay heridas que son profundas y abarcan diferentes planos de tejido, entonces deberíamos nosotros suturar piel contra piel, tejido celular subcutáneo contra tejido celular subcutáneo, o en ocasiones cuando son delgados podemos suturar piel y tejido celular subcutáneo contra piel y tejido celular subcutáneo, va a variar del tamaño. Músculo con músculo, e inclusive cuando tenemos un anclaje óseo, hueso contra hueso. ¿Sí? Entonces es importante tener una ubicación en el mismo plano de la profundidad y más aún que se junten tejidos del mismo tipo histológico. Hacer una introducción de la aguja en 90 grados es importante. Tenemos una herida lineal y la aguja tiene que usarse para perforar en 90 grados con el objetivo de evitar un desgarro. Si hacemos una introducción oblicua, lo que podemos generar es que el tejido se desgarre. Entonces, el objetivo de la introducción de la aguja en 90 grados es hacer un corte más limpio a la entrada de la aguja en la herida. Importante hacer una sutura sin tensión. Es mejor dejar bordes cruentos que tener una herida que se encuentre con isquemia o tensión que nos genere una isquemia. En este caso podemos suturar, pero una sutura muy tensa nos puede llevar a que efectivamente los bordes lleguen a estar cercanos a juntos, pero teniendo un riesgo de que genere isquemia y la isquemia se transforme en necrosis. Lo normal es
reubicar el colgajo en la posición inicial, y la excepción de esto es cuando hacemos avances o rotaciones de colgajos. En este caso, el borde superior de la herida va a pasar al borde inferior medial de la herida, con el objetivo de hacer un avance del colgajo para un cierre del defecto. Otro ejemplo, en este caso un colgajo que tiene una nutrición de tipo axial, va a utilizar, en este caso, una herida con el objetivo de rotar y generar un cambio en el cual se cierra el defecto y no hay una ubicación de borde a borde tampoco. No son excepciones que van a ir enfrentándose a medida que avanza el tiempo. Utilizamos defectos suturando en la misma profundidad. Una de las excepciones es cuando interponemos en el tejido, como en este caso un injerto de tipo conjuntivo. En este caso tenemos que suturar en diferente profundidad y también hacer un avance del tejido para cubrir el defecto. Recordando los principios que habíamos revisado, esos principios se basan en el uso de un hilo con una aguja de 3 y 4 ceros, mantener una distancia entre puntos de 3 a 5 milímetros, o sea, de aquí a acá, que hay entre 3 a 5 milímetros cuando introducimos la aguja, del borde de la herida a la entrada de la aguja, que hay una distancia entre 2 y 4 milímetros. Es recomendable en una herida antero-posterior empezar desde atrás hacia adelante y de lo simple a lo complejo para garantizar una buena distribución de la fuerza en los tejidos. Esto con respecto a lo que nos faltaba complementar de los hilos.